Saben que yo quisiera que comenzáramos hoy mirando a la persona que tienes a tu lado. Y quiero que le digas a ese que está a tu lado: el Señor te está llamando. Díselo: el Señor te está llamando. Y no se asuste, porque el otro día le dije a un señor americano que tiene como 78 años y quería que el Señor se comprometiera un poco en la parroquia, en el momento de las ofrendas, recogiendo las ofrendas. Y yo no sé por qué el Señor me puso en el corazón: dile que lo estoy llamando. Y me acerco donde el Señor después de misa, le digo: hermano, el Señor lo está llamando. Me dice: padre, todavía no me quiero ir. El Señor te está llamando. ¿Y te está llamando a qué? Te está llamando a estar con Él. Te está llamando a estar en su presencia. Te está llamando para que vengas y disfrutes la vida con Él. Porque Dios quiere que tú disfrutes la vida, pero el mejor disfrute que podemos tener en la vida lo tenemos cuando Cristo está con nosotros. Cuando los discípulos estaban a la orilla del mar de Galilea, estaban trabajando y seguramente que ellos estaban teniendo un buen tiempo, pero lo que ellos no se imaginaban era que ese mejor tiempo lo iban a tener todavía mucho más con Jesús al lado. Porque Jesús les dice: ustedes son pescadores, pero yo los haré pescadores de hombres. En otras palabras, yo los haré más de lo que ustedes son. Oye, hermano y hermana, esa es la buena noticia que yo te tengo para el día de hoy. Cuando Jesús te llama a estar con Él, Jesús lo hace con un propósito: para que tú y yo seamos más de lo que somos en este momento, para que tú y yo tengamos más de lo que tenemos en este momento, para que tú y yo disfrutemos más de lo que estamos disfrutando en este momento. Yo no sé por qué hay gente que cree que Jesús viene a nuestra vida a complicarnos la vida. Yo no sé por qué hay gente que cree que Jesús viene a tu vida a perturbarte el ritmo de tu vida. Y hay gente que tiene miedo de entregarle su corazón a Cristo porque cree que de una u otra manera ser cristiano es ser una persona amargada. Oye, hermano y hermana, yo quiero decirte una cosa: por el contrario, cuando Cristo llega a tu vida, te reviste de felicidad y de gozo todos los días de tu vida, porque el gozo de tu corazón está en Cristo Jesús y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se acercó y los llamó. Y si usted se da cuenta, aquellos que Él llamó eran personas muy simples, personas muy sencillas. No eran personas demasiado talentosas, no eran personas estudiadas. Era gente del pueblo. Ay, me encanta. ¿Saben por qué? Porque esas son las personas que Dios llama. Dios no está buscando los talentosos. Dios no está buscando los habilidosos. Dios no está buscando los sabios. Dios simplemente está buscando corazones generosos que quieran seguirle a Él. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés y le dice: Moisés, yo quiero que tú vayas y hables con el faraón y le digas al faraón: deja salir a mi pueblo. ¿Y saben qué le dice Moisés a Dios? ¿Estás bromeando o qué? ¿No te das cuenta que yo soy tartamudo? Oye, hermano y hermana, Dios llama a un tartamudo para que hable con el faraón. Yo imagino que Moisés le dijo a Dios: Señor, olvídalo. ¿Usted se imagina el faraón escuchando a un tartamudo? No, yo te saco a patadas primero. Moisés viene a decirle al faraón: deja salir a mi pueblo, yo te saco a patadas primero, le dice el faraón. Oye, hermano y hermana, ¿sabes por qué? Porque esas son las personas que Dios llama. ¿Y saben por qué Dios llama a la gente sencilla, a la gente simple, a la gente que quizás no son demasiado sabios o demasiados poderosos, como dice el apóstol San Pablo? Para que nadie se gloríe en la presencia de Cristo Jesús. Porque el poder de hacer las cosas por Dios no depende de nosotros, sino del poder que está en cada uno de nosotros. Oye, hermano y hermana,
Yo te digo una cosa: si mi ministerio dependiera de mí, sería el ministerio más pobre de este mundo. Si Dios dependiera de mis habilidades, pobrecito Él. Pero yo quiero decirte una cosa: mi ministerio y lo que yo hago como sacerdote no depende de mí, depende del poder del Espíritu Santo que está dentro de mí. Y cuando tú le abres el corazón a Dios y dejas que su Espíritu te llene, Dios puede hacer maravillas en tu vida y maravillas a través de tu vida, porque el poder de lo que tú haces no depende de tu habilidad, sino del poder de Dios que viene a reinar dentro de ti. Dios llama a la gente sencilla. Dios no llama a los engreídos. Dios no llama a los que se creen más que los demás. Dios llama simplemente al que delante de Él se siente necesitado de su misericordia, necesitado de su presencia, y no tiene miedo a ofrecerle su vida para su servicio. Saben que hay un pueblo pequeño en los Alpes suizos. Si de pronto alguna vez les da por ir a Suiza, hay un pueblo muy pequeño cerca a los Alpes, y allí en aquel pueblo hay un monumento con dos figuras. Son dos hombres. Uno de los hombres de aquella figura fue un gran científico, un hombre que escribió muchos libros y muy respetado. La otra figura es de un humilde campesino que junto con aquel científico lograron subir a la cima de los Alpes. Cuando aquel científico logró subir, todo el mundo habló de él, la televisión y los periódicos, porque el hombre científico subía a la cima de la montaña. Sin embargo, cuando construyeron aquel monumento, pusieron al lado la figura del campesino. ¿Y saben por qué? Porque el campesino aquel fue el guía que le mostró el camino para llegar arriba. Y sin ese campesino no hubiera sido capaz de llegar a la montaña. Oye, hermano y hermana, a veces nosotros, o de pronto tú te puedes creer como ese simple campesino, pero yo quiero decirte una cosa: sin ese campesino es imposible llegar a la cima de la montaña, y la cima de la montaña es la gloria de Dios. Por eso, bendito sea Dios por esa gente sencilla que pone a nuestro lado, porque ellos nos enseñan el camino para llevar a la cima, que es la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo siempre he creído, y yo lo veo en esta parroquia St. Jan Fisher. Esta parroquia no está siendo construida por los poderosos. Esta iglesia no está siendo construida por los ricos. Esta iglesia no está siendo construida por los que más tienen. Esta iglesia está siendo construida por la gente sencilla y pobre de Dios, que le ofrece a Dios su talento, le ofrece a Dios su vida, y juntos construimos el reino de Dios para que esta parroquia pueda alumbrar y pueda ser un faro de luz donde haya esperanza y fortaleza para todo el que viene a esta casa, que es la casa de Dios. Hermano y hermana, si tú te sientes pobre, si tú te sientes viejo, si tú te sientes anciana, si tú sientes que no tienes nada para dar, eso es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos algo para ofrecerle al Señor. El Señor, el único talento que hoy está buscando en tu vida es el talento de tu disponibilidad. Óyelo bien. El talento que Dios está buscando en tu vida hoy es el talento de tu disponibilidad. En otras palabras, que tú te hagas disponible para el servicio de Dios. Los llamó para que estuvieran con Él. Pero aquí viene lo segundo: los llamó para que ellos crecieran en compañía de Él. En otras palabras, nosotros los cristianos tenemos que crecer. ¿Saben cómo se distingue una flor, una que está viva, de una que está muerta? Porque la que está viva está siempre creciendo. En otras palabras, el crecimiento es evidencia de que hay vida. Todo lo que está vivo crece. ¿Ustedes han visto que uno no para de crecer? Uno no para de crecer. Ustedes han visto que entre más anciano uno se hace, más orejón se hace. Porque dicen que las orejas nunca paran de crecer. El día en que usted le deje de crecer las orejas, está muerto, Señor. Pero fíjense, uno nunca deja de crecer. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Solo el que está muerto no crece.
¿Cómo un cristiano realmente se sabe que está vivo? Cuando ese cristiano crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Óyelo bien, crece en gracia. No estoy diciendo crece en grasa. Y el apóstol lo va a decir: hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. A veces yo siento que hay muchas iglesias que están engordando, pero no están creciendo. ¿Saben cuál es la diferencia entre una iglesia gorda y una iglesia que crece? Una iglesia gorda tiene mucha gente, pero una iglesia que crece puede tener poco, pero los pocos que están comprometidos con la causa del Señor. Yo les voy a decir una cosa: yo no quiero que St. John Fisher sea una parroquia gorda. Yo quiero que St. John Fisher sea una iglesia que crece, y solo podrá crecer cuando todos ustedes que están aquí se comprometan con esta parroquia, que es la parroquia de Cristo Jesús el Señor. Les voy a contar acerca de una iglesia que eventualmente murió. Y esa iglesia tenía 4 miembros. Escuchen bien. ¿Saben cómo se llamaban los miembros? 4 personas. Uno se llamaba Todos, otro se llamaba Alguien, el otro Alguno y el otro Ninguno. Todos, Alguien, Alguno y Ninguno. Una vez el sacerdote habló con ellos y les dijo que quería que todos se comprometieran porque que le iban a arreglar el techo a la iglesia. Todos pensaron, aunque a todos se les pidió el favor, todos pensaron: alguien lo hará. Alguien lo podía hacer. Pero ¿saben quién lo hizo? Ninguno. Y todos se enojaron contra alguien porque nadie hizo lo que alguno pudo haber hecho. ¿Y saben cuál era el miembro más fiel de aquella parroquia? Ninguno. Ninguno visitaba a los enfermos, ninguno saludaba, ninguno leía la Biblia, ninguno colaboraba. Hasta que la iglesia se fue muriendo. Y al final, ¿saben qué? Alguien decidió irse de la iglesia, pero no se fue solo, sino que alguien se llevó a alguno y luego se llegó a todos. ¿Y saben quién quedó en la iglesia? Ninguno. A veces yo siento que esa puede ser la iglesia de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ninguno hace lo que está llamado a hacer. Y yo te digo una cosa, hermano y hermana: lo que yo quiero y lo que Cristo Jesús quiere para St. John Fisher es una iglesia donde cada bautizado esté comprometido con el Señor y con su iglesia. Hay que pasar de ser una iglesia donde nos alimentan a ser una iglesia que alimenta. Óyelo bien. Y eso se llama crecimiento. Cuando tú te das cuenta que tus hijos han crecido, cuando ya no los tienes que alimentar más, ya ellos se saben alimentar, y más aún son capaces de alimentar a otros. Eso se llama madurez. Así pasa en la vida de la fe. Cuando hemos crecido y somos maduros en la fe, cuando simplemente ya no nos tienen que alimentar, sino que nosotros somos capaces de alimentar a otros, porque hemos crecido en nuestra fe en Cristo Jesús. Y tercero, Jesús los llamó para estar con Él, para crecer con Él y para luego enviarlos. Para luego enviarlos. Llega un momento donde tú y yo tenemos que dejar de ser seguidores para convertirnos en líderes. Y somos enviados. Y somos enviados con el poder de Dios. Somos enviados con lo que hemos recibido. Somos enviados con el equipo que Dios nos ha dado. Somos enviados para hacer la misma obra de Cristo Jesús. Hoy la iglesia, y el Papa Francisco lo ha dicho, hoy la iglesia necesita salir a la calle. Hoy la iglesia necesita ser una iglesia evangelizadora. Hoy la iglesia necesita ser la iglesia de los enviados. Que no nos dé miedo salir, porque solo cuando salimos somos capaces de crecer en nuestra fe y de ser verdaderamente servidores de Cristo Jesús. Saben que yo estaba leyendo el otro día que la muralla china, ¿saben cuántas millas tiene la muralla china? 1800 millas. Y cuando los chinos construyeron la gran muralla, la hicieron para evitar ser atacados por los bárbaros. Pero los chinos cometieron un error muy grande, porque tratando
óyelo bien, tratando de protegerse del ataque de los enemigos, se encerraron como pueblo y empezaron a empobrecerse como imperio y como nación. Cuando uno se encierra en sí mismo, uno deja de crecer. Y a veces nosotros colocamos alrededor de nosotros murallas de protección. Y oye, hermano y hermana, yo te voy a decir una cosa. Nosotros los cristianos no podemos estar encerrados. Nosotros los cristianos hemos sido creados para salir, para anunciar y para llevar el buen mensaje que Cristo está con nosotros y que en Cristo somos más que vencedores. Hoy la iglesia necesita de ti. Hoy el Señor te está llamando. La pregunta que yo te hago es: ¿y cuál es la respuesta que tú le estás dando al Señor? Yo espero en Dios que ojalá hoy puedas escuchar este mensaje y que tú le puedas decir a Él: Señor, quizás no tengo mucho para darte, quizás no tengo mucho para ofrecerte, quizás mis talentos son muy reducidos, pero lo poco que tengo te lo doy a ti, porque tú te entregaste por mí y lo menos que puedo hacer es entregarme por ti. Que Dios nos bendiga, que su Espíritu nos fortalezca y que esta iglesia de St. John Fisher no sea una iglesia gorda, sino una iglesia que crece por el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Que así sea.